Ok, pues bueno, yo creo que vamos a iniciar ya de manera formal. Veo que estamos 12 conectados. El tema que nos ocupa ahora, en esta tarde, tiene que ver con el tema de la interculturalidad. Tienen ustedes, a ver, vamos a ver un poquito qué pasa con esto. Compartir pantalla. Ok. Tienen ustedes en pantalla lo que tiene que, la temática de esta tarde que tiene que ver con el tema de la interculturalidad. Este, a ver, vamos a ver qué tiene que ver con el tema de la interculturalidad. Si se dan cuenta, vamos a abordarlo un poquito de manera muy general, este tema, pero también vamos a llegar a partes muy específicas, pero vamos a entrar en la particularidad que tiene que ver con la universidad, porque si bien es cierto y vemos en pantalla, dice Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Eh, Cuando yo les comentaba hace rato en el foro a las personas que ya había comentado, para ser preciso a Juana y a Shaula, era un poquito de que la interrogante que se plantea es qué podemos hacer nosotros, o más bien por qué la diversidad cultural y lingüística representa un obstáculo o representa una facilidad para que exista discriminación y racismo. Decíamos algunos comentarios que yo leía ahí, que una de las principales cosas es que pues no conocemos nosotros la diversidad cultural o no conocemos la cultura en la que nos vemos envueltos, y por eso se nos hace fácil ver inferior o ver superior a otros, ¿no? O creer que alguien es superior o inferior. Entonces, para entrar de lleno a lo que tiene que ver con este tema, y quiero dejar bien persistente esta palabra de interculturalidad, porque en esta tarde voy a tratar de explicarles lo más que se puede para que ustedes entiendan cuál es el objetivo fundamental de que esta asignatura se esté dando en el nivel universidad, en este programa educativo de psicología, porque si se dan cuenta estamos enfocados muchísimo al tema comunitario, pero para eso voy a ponerles un video. Me gustaría que pusieran muchísima atención ustedes a este pequeño video. Más bien vamos a ver varios videos a lo largo de la tarde, y cada video que estemos viendo me gustaría que hicieran una reflexión seria que puede expresarse a lo mejor en 1 o 2 minutos de cada uno, ¿no? Entonces en este momento voy a ir a compartir el video para que ustedes puedan escuchar, y una vez que ustedes hayan escuchado vamos a regresar para hacer comentarios. Quisiera que a partir de cada video que estemos viendo vamos a ir nosotros encontrando las palabras adecuadas para darle sentido a esta palabra que tiene que ver con lo intercultural, y así también llegar a entender por qué somos una universidad intercultural. Entonces vamos a escuchar el video, ponemos atención, y regresando del video pues vamos a hacer un comentario de manera personal de qué se trata o qué nos deja este video, o si nos indigna o no nos indigna lo que vamos a escuchar en el siguiente video. Necesitamos empleo. ¿Por qué están aquí como migrantes en León? Porque no hay empleo en nuestras comunidades. Carecemos de muchas cosas, pero igual lo más importante sería el empleo, porque tenemos donde vivir, pero no tenemos empleo. Ustedes hablaban de trabajo. Cuando ustedes pidan trabajo, creo que es necesario que manifestemos cuáles son nuestras actitudes. Yo no me imagino, se los digo con respeto, a lo mejor estoy mal, pero lo digo con mucho respeto. No me imagino a una mujer indígena vestida como viste, con esa. Nosotros imitamos su manera de vestir, que no es lo mismo, porque la dignidad con la que ustedes visten, con la que cargan con ese rebozo, con la que traen ese calzado, es parte que nosotros les imitamos, y lo hacemos porque es una manera muy digna de vestir. No me las imagino en una fábrica, no me las imagino haciendo el aseo de un edificio, no me las imagino detrás de un escritorio, yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías. Yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. No puedo pensar que ustedes salgan de sus tierras, de sus casas, a perder eso.
a perder esa tradición. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz vendiendo nopales, que es muy digno, que es algo que necesitamos, vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes. No es indigno, es algo que necesitamos, es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. Creo que algunos nos ganamos la vida detrás de un escritorio, otros nos las ganamos labrando la tierra, otros nos las ganamos cortando los nopalitos. Yo sé que cada quien, y entiendo que el trabajo es duro, lo entiendo de verdad como tú lo dices, porque nosotros también venimos de ahí. Sin embargo, analicemos y pensemos en ese futuro como naciones indígenas, como pueblos indígenas. Ustedes no pueden ser sustituidos por nadie. No busquen espacios en lugares donde los tienen. Ok, vamos a minimizar esto para poder escuchar los primeros comentarios. A ver, vamos a empezar con Natalia. A ver, Natalia, cuéntenos usted qué escuchó en este video. A ver, no la estamos escuchando, Natalia. Yo creo que no tiene activado el audio. Ahí ya lo activé. Ok. Pues de la igualdad, de la equidad. Bueno, no tanto como equidad, pero como sin distinción de razas ni de gente, pues queremos tratarnos como iguales. Y Bueno, Natalia, vamos a estar como en la primaria. Lamento decirle que su comentario no abona a ninguno de los temas del video. Yo creo que está un poquito ocupadita ahí en la cocina, no sé, pero no tiene nada que ver, de hecho, su comentario. Vamos a escuchar al resto de los compañeros. Hay que poner mucha atención. Acuérdense que el aprendizaje no solamente es lo que dice el maestro, sino también lo que reflexionamos de los videos, de lo que leemos. Y es muy importante siempre nosotros tener una visión crítica de las cosas. No ser criticones, pero sí ser críticos constructivos de lo que escuchamos. A ver, vamos a escuchar a Juanita. A ver, Juanita, díganos usted qué escuchó, o es más, pregunto, si no se entendió el contexto del video, lo volvemos a poner para que estemos en sintonía, no hay ningún problema. Ustedes me dicen, si fue demasiado rápido, lo volvemos a poner, lo escuchamos, porque realmente en ese video está un tema que estamos planteando en el foro, pero también están unas actitudes que no abonan precisamente a la tolerancia, ni siquiera la tolerancia, sino a ver que existen otros diferentes a nosotros, ¿no? Pero bueno, a ver, Juanita. Sí, la verdad, sí me indignó un poquito ese video, la verdad, en mi punto de vista, muy personal, porque al principio lo empecé a mirar y a escuchar a la mujer que estaba hablando, ¿no? Y al momento ya que ella empezó a decir que ella no se imaginaba a las personas de grupos diferentes en una oficina o limpiando o realizando otro tipo de actividades, que no fuera a estar ahí sujeta al campo, haciendo tortillas o realizando otro tipo de actividades que según ella son lo que le toca a esa persona, lo que le toca realizar a ese grupo de personas. Y la verdad sí, me sentí mal con las declaraciones que hacía esta persona, porque yo creo que todos merecemos una oportunidad, y si ellos están pidiendo trabajo, es muy respetable y es muy merecido también para ellos que todos tenemos posibilidades, pues, o sea, y ella no, como que no les quería permitir el acceso hacia otro empleo, hacia otras actividades. Ok, Juanita, muchísimas gracias, Juanita. A ver, está Vianey por ahí. Ya la vi, Vianey. A ver, Vianey, ¿cuál es su comentario respecto al siguiente video que acabamos de ver? pues igual que Juanita, o sea, me pareció de muy mal gusto, se pudiera decir, o sea, los comentarios que le hicieron a esas personas, o sea, los ven personas indígenas, como dijo ella, que vestían guarache y diferente a uno, pero pues igual yo digo que a lo mejor pues tenemos capacidades y tienen la capacidad,
para poder estar detrás de un escritorio, al igual que ella. O sea, no porque son indígenas, pues las tenían que hacer menos o no. Pero sí, fue muy mal gusto los comentarios que hizo. Ok, bien, y muchísimas gracias. A ver, compañero Juan Manuel. Lo que pude observar yo lo miré como de una manera discriminatoria, de que no le querían dar trabajo a las personas, incluso basándonos en la interculturalidad, muchas veces las personas buscan trabajo en la misma comunidad donde viven y se los niegan. ¿Por qué? Por su condición de piel, por su religión o por diferentes aspectos. Muy bien, Juan Manuel. A ver, ¿quién más? Adelante, Anet. Sí, pues la diputada fue un tanto, sí, discriminatoria, pero también pienso que no se tienen que perder las costumbres. Bueno, soy del estado de Chihuahua, vivo en el municipio de Guadalupe y Calvo, y cerca de aquí hay muchas comunidades donde vive gente tarahumara y rarámuri, que son gente indígena. Entonces, hay una parte que se llama Chinatú, entonces donde las personas indígenas hacen artesanías, entonces el gobierno les puede ayudar con esas cosas, o sea, de que vendan y que sea turístico, para que no se pierdan las costumbres de los indígenas también. Ok, Yanel, muchas gracias. A ver, ¿quién más nos falta? A ver, ¿quién más falta? A mí se me desconectó el internet cuando estaba a la mitad del video, así que no lo terminé, pero lo que dicen mis compañeros es que era discriminación y pues ante los ojos de Dios todos somos iguales. Eso ya es de la sociedad, ¿no? de la gente que cree más, que tiene valores perdidos, que no ven a todas las personas iguales y se les mejor que otras personas que son indígenas. Y lamentablemente pues así es en todas partes. Tenemos perdido mucho los valores. Muy bien, totalmente de acuerdo, Leilani. Voy a hacer un paréntesis solamente para abundar un poquito sobre el video y ahorita regresamos con las personas que nos faltan, que ya las vi, por allá están. ¿Ok? Bueno, la verdad que a lo mejor nosotros de cierto momento diríamos que solamente las personas que tienen un papel público, es decir, que forman parte, como en el caso de esta señora, que ella es diputada, bueno, tiene un papel dentro de la política. De repente a lo mejor pensamos que solamente las personas que tienen vida pública deberían cuidar lo que dicen, deberían cuidar cómo se conducen, se conducen al pueblo o cómo se expresan de ciertos temas. Sin embargo, la realidad es que la responsabilidad de cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos hacia los otros, hacia los que son diferentes a nosotros, pues tiene que ser con respeto siempre, ¿no? Ni siquiera con tolerancia, porque yo creo que a alguien que es diferente a nosotros no solamente lo tenemos que tolerar. Yo creo que la palabra tolerancia para respetarnos no debería existir, más bien sería el respeto a lo que es diferente a mí. Si yo les preguntara en este momento, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos superior o inferior a las personas? Seguramente tenemos muchísimos estereotipos en la cabeza. De repente nos imaginamos que las personas que hablan una lengua indígena, con el simple hecho muchas veces de hablar una lengua indígena, para nosotros ya pueden ser inferiores, es decir, que pueden ser personas que no razonan, que pueden ser personas que no tienen la capacidad de aprender como los otros. ¿O por qué lo pensamos? A lo mejor porque encontramos que la pronunciación de su español no es muy bueno, y a lo mejor porque la lengua materna dominante pues es su lengua indígena, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando escuchamos a extranjeros hablar español o escuchamos a personas de Estados Unidos que vienen a México y no hablan bien el español, que se les escucha cortado el español, que no se les entiende a veces algunas palabras? Pues es algo similar lo que pasa con las personas de nuestros pueblos indígenas o nuestras comunidades indígenas que hablan una lengua, pero que desafortunadamente su lengua que dominan pues precisamente es la lengua materna, la lengua indígena. Cuando hablan español pues se les escucha un poco cortado, ¿no? Son muchas las circunstancias, las situaciones que enfrenta la población. Yo les preguntaba hace un momento y le recalcaba que la idea de estas materias en la universidad, a lo mejor
Yo siempre he dicho que yo creo que los seres humanos tenemos capacidad para muchísimas cosas, independientemente de nuestro color, de nuestro tamaño, de la forma en que nos expresemos y toda esa serie de características de la religión y bueno, un sinfín de cosas que nos hacen diferentes. Sin embargo, sí tenemos que buscar la forma de poder entendernos, porque al final del día estamos bajo un mismo planeta, estamos bajo un mismo territorio. Comentaba Anel, por ejemplo, que en el caso de Chihuahua hay personas que, por ejemplo, viven de la artesanía. Yo quiero ser muy empático aquí, muy enfático, porque, por ejemplo, ustedes saben que yo, por ejemplo, soy oaxaqueño. En Oaxaca, por ejemplo, hay pueblos completos que el ingreso de una familia depende de la venta de una artesanía. O sea, no solamente es con un fin turístico, con un fin de atracción, sino más bien es algo que ancestralmente las personas hacen para sobrevivir, donde les representa un ingreso para comprar los alimentos de la familia, para la educación y un sinfín de gastos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros empecemos a ver y entendamos que vivimos en un México que es tan diverso y quienes han tenido la oportunidad de viajar por el territorio mexicano o por otras partes del mundo, se han de dar cuenta que México es diverso en cada rincón del territorio mexicano. Ya en la clase pasada yo les hablaba que tenemos 32 estados, tenemos estados con mucha diversidad lingüística, tenemos estados con mucha diversidad cultural, tenemos estados con muchos aspectos muy abundantes, como lo decía yo, por ejemplo, la manzana, por ejemplo, si vamos a las cosas de los productos que producimos en México, ¿de dónde es la manzana? ¿Qué estado tiene fama de la manzana, por ejemplo? Que sabemos que se puede producir en varios estados de la República, pero hay un estado que domina precisamente en la producción de este producto. A ver, vamos a hacer este ejercicio de a ver qué estado de la República tiene fama por la manzana. Chihuahua, correcto. ¿Qué estado de la República tiene fama por el limón? Mande. A ver, consumimos mucho limón y a ver qué estado, yo sé que el limón se produce en muchas partes del país, pero hay un estado que tiene como que la abundancia en temporadas donde normalmente se surte todo el país, ¿no? Colima, ¿se acuerdan de Colima? Ok. El aguacate, por ejemplo, ¿en qué estado de la República tenemos un estado que produce muchísimo aguacate? Michoacán. Ok. Si nos vamos al tema del plátano, no quiero decir cómo se le dice el plátano, pero también viene de una parte del sur del país. Tabasco. Entonces, si nos vamos nosotros detenidamente a ver qué tenemos en México, nos damos cuenta que somos muy ricos, ¿no? Ya lo decía yo en la clase pasada, en el caso de Sinaloa, pues sabemos que es el granero de México, la agricultura, el tomate, todo lo que tiene que ver estos productos emblemáticos, la producción de productos como lo que es el camarón, los mariscos y toda esta infinidad de cosas, ¿no? Un dato curioso que a lo mejor ustedes puedan descifrarlo, por ejemplo, los burritos de harina, ¿de dónde son? Yo sé que se comen en Chihuahua, yo sé que se comen en Sinaloa, yo sé que se comen en Sonora. Mande. No, de Chihuahua. Sí, originalmente los burritos son de Chihuahua. Entonces ya saben, ahorita sin hablar que existe una infinidad de guisos, ¿no? Pero sabemos que son de Chihuahua los burritos originalmente. Entonces, si nos damos nosotros esta apertura de poder conocer de dónde es cada cosa de la que consumimos o de dónde es cada cosa de la que nos podamos sentir orgullosos de lo que tenemos en México, yo creo que eso nos va a permitir pensar y darnos cuenta que somos muy diferentes. Un oaxaqueño es muy diferente a un zacatecano, a un chihuahuense, y eso no lo hace menos ni lo hace más. Al contrario, nos da la oportunidad de poder conocer las formas de vida. Por ejemplo, en Oaxaca comemos mucho mole, mucho tamale. Acá en Sinaloa comemos mucha carne asada.
también comemos birria, pero a lo mejor la birria tiene un mejor sabor en Chihuahua, en Jalisco, o viceversa, ¿no? Ninguna comida, ningún alimento quiere decir que sea mejor o peor de una región a otra región. Simplemente tenemos que respetar, tenemos que probar, tenemos que disfrutar. Si nos gusta, lo disfrutamos. Si no nos gusta, no lo disfrutamos. Pero eso no nos va a dar la apertura precisamente para nosotros decir, nos sirve, no nos gusta, o nos disgusta, y hacer comentarios negativos que tengan que ver precisamente con ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver otro video que también nos va a ayudar a entender otra cuestión que habla del tema de la comida, el tema de la gastronomía y el tema de las artesanías, que es un tema que ha estado de alguna manera muy de moda en estos días. Espero que ustedes al ver el video puedan identificar de qué se trata, ¿no? Vamos a abrir el video para que ustedes puedan ver. A ver, vamos a salirnos de aquí. Todos estos videos nos van a estar ayudando a llegar a entender el tema que nos ocupa esta tarde, pero como siempre es importante partir de estos ejemplos. A ver, vamos a ver el video. Miley Cyrus haciendo twerk, las trenzas de Kylie Jenner o el plagio de Isabel Marant a los diseños indígenas mexicanos. ¿Te parece cool o indignante? Sea como sea, el fenómeno tiene nombre: apropiación cultural, y para muchos es ofensivo. Se da cuando una cultura dominante se apropia de los códigos estéticos de una cultura dominada. Estamos hablando de países que han sido colonizados y minorías oprimidas, los pueblos indígenas o los afrodescendientes en el caso de América Latina. Pero, ¿dónde está el problema? Estas marcas suelen parecer inocentes, pero ignoran el simbolismo original de aquello que están copiando. Como cuando la diseñadora francesa Isabel Marant copió el huipil originario de Santa María de Tlahuitoltepec y se la acusó de no respetar una prenda que, más que un diseño, es parte de la identidad indígena de todo un pueblo. Isabel Marant se apropia de un patrimonio biocultural. Entonces, en esa blusa los patrones son el maguey, el sol, las veredas, la montaña. Todas esas cosas son muy relevantes dentro de su cultura. Entonces, se están apropiando, pero se están apropiando a medias, porque ni siquiera saben qué significa. Y ese es el gran descontento. Y no solo ocurre con la moda. En el 2013, Disney quiso registrar el Día de los Muertos como marca, lo cual le hubiera permitido adueñarse del nombre de la fiesta tradicional mexicana y vender todo tipo de productos bajo esa marca. ¡Oye, estás bien, mijo! En 2016, la marca argentina Rapsodia también fue acusada de apropiarse del diseño de una blusa tradicional zapoteca. En este caso, se lanzó una petición en Change.org para que Rapsodia reconociera y renumerara a la comunidad de San Antonio Castillo Velasco, también en Oaxaca. La petición tuvo más de 20,000 firmantes, pero Rapsodia nunca respondió. Con todo el dolor del mundo, luego vimos que siguieron haciéndolo. Y las siguientes colecciones siempre había otros plagios de otros lugares, ¿no? No nada más de México. En 2017, la comunidad de tejedoras maya en Guatemala presentó un proyecto de ley de propiedad intelectual colectiva para que se protejan sus creaciones y se las reconozca como autoras, pero la ley aún no se ha aprobado. Es un trabajo muy fino el que se hace, pero no se valora precisamente porque hay una visión racista sobre los pueblos indígenas y que no permite ver más allá que simples trapos coloridos. La apropiación cultural es un gran negocio para las marcas y las personas influyentes, pero en cambio perjudica a las personas en las que están inspiradas. Incluso el baile puede ser objeto de apropiación cultural. Es el caso de Miley Cyrus haciendo twerking y su paso por el hip hop en general. A la cantante le llovieron las críticas, en concreto por usar elementos de la cultura negra como si fueran accesorios de quita y pon. A menudo el problema con la apropiación cultural es que se hace por diversión y simplifica e ignora la cultura de los autores. El escritor estadounidense Greg Tate llama a este fenómeno everything but the burden, todo menos la carga. Es decir,
usar los códigos de ciertos pueblos sin vivir su sufrimiento. Por el contrario, conservando los privilegios. Es la teoría de la fetichización sin retribución de la cultura negra por parte de artistas comerciales y celebridades. Tal vez pensarás, entonces, si como sushi, practico danzas africanas o uso prendas indígenas tradicionales, ¿me estoy apropiando de una cultura? Según la autora Zoya Patel, la intención inicial es lo que cuenta, pero hay que encontrar un equilibrio entre la apropiación cultural y la inspiración. Si hay un intercambio justo y ambas partes se benefician, podemos decir que es algo positivo. Nadie se salva aquí de ser responsable, no se vale señalar solamente a la industria está haciendo lo que el mercado demanda, entonces sí se tiene que trabajar a todos los niveles, con todos los eslabones, para cambiar estas prácticas. En el 2017, un comité de la ONU, que incluía a grupos indígenas de todo el mundo, pidió que la apropiación cultural se hiciera ilegal y que se protegieran los diseños, bailes, idiomas y medicinas tradicionales. ¿Y a ti qué te parece? ¿Apreciación o apropiación? Ok, ya regresamos. Les decía yo que es un fenómeno que se ha dado últimamente porque recientemente, para entrar en contexto, la empresa o esta marca de ropa o esta señora Carolina Herrera, yo creo que han escuchado ustedes productos de Carolina Herrera, ¿no? En un afán por mostrar o por hacer un homenaje a la cultura mexicana o a la diversidad cultural mexicana, lanza precisamente prendas o como se les pudiera decir, lanza una especie de homenaje desde el punto de vista del diseñador o de sus diseñadores hacia la cultura mexicana, y precisamente en una de las prendas de colección que ellas tienen vienen algunos bordados de algunas prendas de algunos pueblos indígenas de México, ¿no? Entre los que resalta precisamente Oaxaca. Y una de las cosas es realmente si se quiere hacer un homenaje a la diversidad cultural, porque recuerden ustedes que Carolina Herrera es una empresa que está en Estados Unidos, pero la dueña de esta marca pues es venezolana, ¿no? Entonces la pregunta es, realmente si nosotros quisiéramos hacer un homenaje a la diversidad cultural que existe, tanto en el tema de los bordados y todo esto que se hace en cada prenda, que usan mucho de los pueblos indígenas de nuestro país, realmente es la manera correcta de actuar. Se trata de hacer una colección con esos diseños propios, que como lo decía prácticamente el video, se vive solamente la parte que conviene y se comercializa la parte que conviene, pero no se sabe realmente el significado de cada bordado o de cada figura que forma parte de la indumentaria o de esos trajes que usan o portan muchas personas de nuestros pueblos indígenas. ¿Qué opinión le merecen ustedes o qué opinión merece de ustedes este video que acabamos de ver? A ver, Gaby. O nos dejó sin palabras. Bueno, no sé qué pasa con la compañera Gaby, pero vamos a escuchar a alguien más. ¿Quién quiere dar su comentario respecto al video? A ver, Vianey, creo que los tengo que elegir yo, porque si no, se nos va la hora. A ver, Vianey, compañera. Bueno, vamos con Anel, porque parecer también la compañera Vianey creo que está un poquito nerviosa. Vamos con Anel, vamos a escuchar a Anel. Hace como un mes, más o menos, vi esa nota de que Carolina Herrera sacó esa línea de ropa mexicana. Entonces yo pienso que, bueno, es una marca famosa, pero siento que podemos comprarle a la gente que verdaderamente sabe el significado y que lo hace.
También otra cosa muy discriminatoria que vi fue lo de Yalitza Aparicio, que pues la discriminaron por ser indígena. Ok, muy bien. Hacemos un paréntesis en lo que comenta Anel. La pregunta es precisamente, fíjense, vamos a poner este ejemplo en contexto más general. El caso, por ejemplo, de Yalitza Aparicio. Normalmente el cine, la televisión, está dado, o al menos eso nos han hecho creer, porque nosotros hemos visto la tele por muchísimos años, porque desafortunadamente la televisión mexicana, estas dos grandes empresas que es TV Azteca y Televisa, han sido las grandes educadoras de México, en muchos sentidos, en muchas cosas, ¿no? Entonces, como estas grandes televisoras nos han enseñado por décadas que los personajes que salen en las novelas, los conductores, las personalidades que salen en las películas, en las series, normalmente son de tez blanca, normalmente son de una apariencia elegida precisamente para estar en televisión. Nos han hecho pensar que el estereotipo para ser un reportero, una reportera o un conductor de espectáculo de un programa o incluso un participante de un reality show tiene que ser precisamente características de tez blanca, a la mejor alta, a la mejor delgada y toda esa serie de características que hacen los estereotipos. Entonces, cuando sale una persona que a lo mejor muchas veces hubiéramos imaginado que no iba a pasar y pasa con las características que tiene Yalitza Aparicio, que realmente creo yo que no quisiera adentrarme mucho porque a lo mejor van a pensar, no, es que es oaxaqueño, por eso la va a defender. No, no, no. Independientemente si soy o no soy oaxaqueño, creo yo que la cultura mexicana, o los mexicanos, hemos sido educados precisamente para ver en televisión con las características que yo les decía anteriormente. Y saben que si existía alguna persona con tez morena, a lo mejor no tan delgada, ¿saben de qué personaje era? ¿O saben cuál era el papel que se les daba? De trabajadoras domésticas, de la nana. Jamás se había visto o se ve un papel protagónico con personas que realmente reflejan la existencia de la diversidad, porque como les decía yo, en México habemos de todos. Habemos gorditos, altos, con ojos azules, ojos verdes, y nadie tiene la culpa de cómo somos, ¿no? Porque hemos sido resultado de una herencia biológica de muchos años, pero eso nadie lo ha entendido. Y por eso se nos hace fácil entender, pero también gran parte de la culpa, se pudiera decir así, lo ha tenido la televisión, porque nos ha mostrado un estereotipo falso, que sí puede haber un negro, por ejemplo, conduciendo la televisión, es decir, una persona de tez morena, que en el caso mexicano tenemos a personas de tez morena, que ellos se autonombran como negros. Yo no sé si la clase pasada yo les comentaba que precisamente en lo que es la Costa Chica y la Costa Grande de Guerrero hay asentamientos de pueblos negros. Es decir, que no solamente son mestizos, que no solamente son indígenas, también hay afromestizos, afromexicanos, tienen diferentes denominaciones, pero son personas de tez totalmente negra, que muchas veces en migración son confundidas con hondureños, con africanos, bueno, un sinfín de nacionalidades, pero al final de cuentas son mexicanos. Pero el desconocimiento que tenemos muchas veces, porque también es cierto que muchas veces no hemos tenido los medios o las formas, o a lo mejor en la escuela nunca se nos habló de esta diversidad cultural, de esta diversidad lingüística, porque a lo mejor tenemos un modelo educativo también racista, un modelo educativo que nos enseña lo que cree mejor enseñarnos, y nos damos cuenta que tenemos muchísimo más, y a lo mejor ahorita que estamos en la universidad podemos visualizar que somos un mosaico cultural. Cada municipio de Sinaloa es un mosaico cultural, cada municipio de Chihuahua, cada municipio de Durango, cada municipio de Oaxaca, cada rinconcito de México es diferente en la cultura, en la forma de comer, en las fiestas tradicionales, pero esas cosas a lo mejor no lo habíamos concebido o no lo imaginábamos que es de esa forma. Y ahora que tenemos la oportunidad precisamente de estar estudiando esta carrera,
pues nos va a servir a nosotros un poquito de recordatorio, porque nunca es tarde precisamente para conocer todo esto que tiene México. Entonces, hay muchísimas situaciones que están pasando con la cultura, con las personas que se dedican al bordado de sus prendas típicas, y quiero hacer hincapié que ellos bordan sus trajes o su ropa como algo cotidiano, no es que se borde precisamente para el comercio, más bien han visto la necesidad de comercializar lo que ellos producen para generar ingresos para sus propias familias, ¿no? Pero realmente esto no se pudiera apreciar como un comercio que a gran escala que deja muchísima derrama para las familias. Más bien, mi postura personal frente a este caso de Carolina Herrera, por ejemplo, es que si realmente se les quiere hacer un homenaje a las mujeres, a los hombres que se dedican a bordar, ¿por qué no recurrir a estas comunidades indígenas, comprarles la prenda o las prendas al costo realmente que les vale y les cuesta a esas personas, o ayudarlos a enfocar ese trabajo artesanal que hacen para poder llevarlos a otras partes de México y del mundo, y que su cultura, que la tradición, o que ese trabajo sea reconocido como debe ser? Yo creo que ese sería el mejor homenaje si así lo quisiera hacer la marca. Porque si yo quiero hacer algo bien y lo quiero hacer algo realmente, como se dice la palabra, homenaje, yo tendría que acudir a estas comunidades y vivir la experiencia de cómo las familias trabajan todo ese tipo de trabajos, ¿verdad? Así es, maestro, y aparte ayudarles a la economía. Ok, sí, por supuesto. O sea, impulsar ese trabajo que ellos hacen para que sea más conocido, para que impulse también un ingreso adicional para ellos, porque como yo les decía, a lo largo del territorio mexicano hay comunidades completas que viven de la producción de algún producto típico, ya sea ropa, ya sea artesanía, ya sea trabajo en barro. Por ejemplo, acá en Chihuahua, que trabajan mucho, se me va el nombre, que es el material este que trabajan, Anel, ¿cómo se llama? No sé si el material que usan para hacer las canastitas, todo es los sombreros. La palma. Como palma. Palma. Entonces, todo el trabajo que hacen estas personas, que son parte nuestra precisamente, pues tiene que ser impulsado de la mejor manera, y no solamente para ser plagiados o para ser utilizados en una marca, ¿no? Sino realmente apoyarlos realmente de fondo. Vamos a ir ahorita a la presentación, porque es importante tener en contexto la teoría. La palabra que nos ocupa ahorita es la palabra interculturalidad, o la palabra intercultural. Fíjense, decimos que somos multiculturales porque existen múltiples culturas. Es decir, todo lo que tenemos a lo largo y ancho de México y el mundo, podríamos decir que somos un mundo multicultural. Pero cuando ya hablamos de interculturalidad, tenemos que trabajar muchísimo lo que tiene que ver en reconocer que no somos iguales, pero que no somos iguales en el sentido de que somos diferentes, en el sentido de que poseemos diferentes rasgos, en el sentido de que poseemos diferente riqueza cultural, diferente riqueza lingüística. Tal es el caso de México, que yo les decía, de acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México tiene alrededor de 68 lenguas indígenas. Entonces, únicamente en ese territorio, en lo que es México, estamos hablando de una multiculturalidad, porque tenemos muchísimas culturas, tenemos muchísimas tradiciones, tenemos muchas cosas que son emblemáticas para decir soy mexicano, soy sinaloense, soy de Chihuahua, soy oaxaqueño, pero al final del día somos la misma nación, somos una nación que si nos pusiéramos a pensar nosotros realmente qué nos representa, pues yo creo que tendríamos muchas respuestas, ¿no? Porque nos representa el mariachi, nos representa la banda, nos representa el Día de Muertos, nos representa el agave, nos representa el tequila, nos representa el mezcal. Bueno, un sinfín de situaciones, características que hacen que sea un país multicultural, y a lo que le estamos apostando es que podamos ser un país interculturales. Y ahorita vamos a ver cómo es posible que podamos lograrlo, o cómo desde nuestra trinchera, de donde estamos,
desde la educación, desde mi casa, desde la empresa, donde yo me encuentre, puedo contribuir para pasar de ser multiculturales a ser interculturales. Que en las palabras se escucha muy bonito, pero en la práctica es una situación muy compleja y que requiere de muchísima educación. Realmente, para que pudiéramos ser interculturales, requeriríamos que esta cátedra, esta plática, la estuviera llevando prácticamente un niño desde que ingresa al sistema educativo, es decir, desde que ingresa al kinder, o a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, pudieran llevar todo ese tipo de contenidos para que ellos ya desde un inicio vayan creciendo y reconociendo que vivimos en un país y en un mundo culturalmente diferente y que las diferencias precisamente no nos hacen más ni nos hacen menos, sino al contrario, si las aprendemos a ver, nos van a enriquecer, ¿no? Tenemos algunos de los temas que vamos a estar platicando, que ya de manera general lo estamos abordando. Y tenemos que una de las grandes situaciones, como yo les decía, de lo multicultural para pasar a lo intercultural, y que lo que nos va a permitir precisamente superar esas desigualdades de pobreza, esas situaciones de diferencias, solamente va a ser pensar en la posibilidad de poder asumir una postura distinta que me ayude a entender. Yo, por ejemplo, no puedo decir que los mayas son así, asá, porque no los conozco, no entiendo su cultura. Yo no puedo decir que un rarámuri se comporta así, asá, solamente por lo que veo en la televisión. Yo no puedo decir que un mayo lloreme de Sinaloa es así o asá. Incluso no tendría yo ni por qué juzgar la cultura desde ningún sentido. Más bien, si yo quisiera realmente conocer cómo es un mayo lloreme, cómo es un triqui en Oaxaca, cómo es un mayo en Yucatán, cómo es un otros grupos étnicos o otros grupos indígenas, más bien la idea sería acercarme, conocer, entender en qué contexto ellos están desarrollando, se están viviendo, para realmente decir, los quiero entender de verdad, y no solamente los quiero entender por lo que me hacen, lo que me hacen ver en televisión, o lo que me hacen ver en pantalla, o los malos comentarios que muchas veces pasan en redes sociales. Tiene que ver con una cuestión de querer nosotros asumir la postura, de realmente querer reconocer al otro. Si no tenemos esa apertura, yo creo que no podemos entender nosotros nunca, más bien, la situación en la que vive este grupo cultural o los grupos culturales. Vamos a ir a otro pequeño video, y de este video sí me gustaría que ustedes expresaran comentarios de una manera más generalizada para poder ver si nos estamos entendiendo lo que estamos platicando en este momento, ¿no? Porque es muy importante que ustedes no se queden con la idea de las cosas, sino realmente traten de comprenderlas, ¿no? A ver, ¿qué es esta? Ok, vamos a ir a un pequeño documental que tengo aquí en pantalla para que ustedes conozcan la otra parte de México que seguramente ya la habían escuchado, pero que a lo mejor ahora vamos a tener la oportunidad de reafirmar que sí existe este grupo, que existe un grupo más aparte de los mestizos, aparte de los grupos indígenas, y que también tiene un lugar muy importante, ¿no? Porque incluso, pero bueno, vamos a ir al video y vamos a regresar y ya platicamos. La Costa Chica es una región, sí, propiamente en la que hay una interacción con otras culturas, pero que de alguna manera es donde se concentra una población con características específicas. La mayoría de la población
de la Costa Chica era negra. Había muy pocos indígenas y los que estaban más replegados a las montañas, y todas estas zonas de Jamiltepec, las cercanas a la costa, eran de negros, de mulatos, de afrodescendientes. Los africanos y los afrodescendientes fueron la segunda población más importante en toda la Nueva España, en todo México. Hubo más africanos y afrodescendientes que europeos. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Ay, no se vayan a espantar, porque sé cómo se mata, y en el agua se la azar. Afromexicano significa que eres descendiente de africanos. Personas que tienen este pasado relacionado con África, pero que son mexicanos. No que porque sea negro uno no va a sentir, porque sea blanco no va a sentir. Siente lo mismo. A mi conocimiento y sentimiento, en mi pensamiento, que a los negros, la raza blanca, a nosotros los distingue y nos aleja. Yo creo que ya no es posible que un afrodescendiente salga de su pueblo y se le siga preguntando si es colombiano, si es venezolano, si es puertorriqueño o si es cubano. No saben que estamos en México, no dicen de otro país menos afromexicanos. Y formamos parte de este gran país, de este gran estado y de este gran municipio, y aún así estamos aún desconocidos. No es justo. Somos mexicanos. Debemos de tener ya plena conciencia de que en nuestro país existen negros y preguntarle si es de Río Grande, si es de Coajinicuilapa, si es de Puerto Escondido, si es de Collantes o si es de Chacagua. Exigimos de manera inmediata el reconocimiento constitucional como mexicanos que somos. Tanto los indígenas como los afromexicanos sufren racismo, pero las poblaciones indígenas han recibido desde hace siglos también reconocimiento, exaltación a sus culturas, aunque viven condiciones de pobreza, de marginación, tienen museos que narren su historia, tienen cierta exaltación de la sociedad de decir que son sociedades importantes. En cambio, los afromexicanos no tienen ningún reconocimiento. El llevar un proyecto no puede ser aprobado porque no están en la Constitución. Es por eso que siguen sin haber escuelas, siguen sin tener apoyo, sigue sin haber educación. No es casual que en todas partes, en estas distintas partes, siempre los afromexicanos formen parte de estas comunidades más marginadas, excluidas, etcétera, del conjunto de la vida nacional. El reconocimiento por el que se lucha ahora es para que la Constitución diga que además de los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos hacen parte del país y por lo mismo tienen una serie de derechos. Uno de los derechos que hay es a mantener la cultura, a mantener y a fortalecer las prácticas culturales, que sus comunidades y sus pueblos, su espacio, el espacio en el que viven, sea respetado. Que si el Estado quiere hacer alguna cosa en su espacio de vida, les pregunte si están o no están de acuerdo, y si no están de acuerdo, encontrar una solución. Estamos viviendo en un mismo territorio, simplemente queremos la igualdad. No queremos ser más que los indígenas ni menos, simplemente que se nos dé una igualdad. Integrarnos a las 64 etnias y con la de nosotros 65. También vamos a exigir que se respeten esos derechos y eso nos da una vida digna. Exigir que se reconozca la historia de los afromexicanos, el pasado, el presente y la construcción de nuestro futuro. También es proteger el patrimonio cultural afromexicano. Clamando de manera general
los afromexicanos por ese reconocimiento que históricamente ya es una deuda del Estado mexicano con nosotros. Estamos haciendo valer nuestros derechos como población afromexicana, haciéndonos visibles. Soñamos realmente con estar con un lugar específico en la historia de México, lograr ese reconocimiento constitucional y poder organizar a la población afromexicana para que primero conozca sus derechos y segundo reclame esos derechos. Ok, a ver, ya regresamos después de ver este video. Me gustaría, de manera muy breve, qué comentario le merecen o qué reflexión hacen ustedes de acuerdo a lo que acabamos de escuchar. De repente, a lo mejor me van a perdonar, estas materias a mí me apasionan muchísimo porque aparte de que la vida me ha traído, por ejemplo, hasta el norte del país, como ya saben ustedes y lo he dicho en muchas ocasiones, soy oaxaqueño y eso me ha permitido de alguna manera vivir ese reconocimiento, ¿no? Porque yo soy parte de este proyecto de la universidad donde me ha tocado ver a compañeros de Chihuahua, de Chiapas, de Sonora, de Baja California. Bueno, afortunadamente casi de 27 o 28 estados de la República. Incluso también de algunos compañeros de Ecuador, algunos compañeros de Venezuela. Entonces, ya se imaginarán ustedes lo que yo pienso o mi sentir sobre este tipo de temas que hablan de la diversidad. He aprendido, por ejemplo, cómo cocina una persona o qué cocina o qué hace una persona en cierta festividad, a lo mejor de Guerrero, que a pesar de estar muy cerca de Oaxaca, eso no quiere decir que yo conozca. He conocido de cerca a lo mejor qué es lo que más se consume en Sonora, o qué es lo que se come en Chihuahua, y obviamente qué y cómo se prepara las cosas aquí en Sinaloa, ¿no? Entonces, son temas que a mí en lo personal me apasionan muchísimo, aparte que pues también ahorita estoy estudiando una maestría que tiene que ver con la diversidad cultural, es una maestría en educación para la diversidad cultural, entonces yo no puedo hablar de diversidad cultural, hablar de diversidad lingüística y dejar a un lado a esos pueblos negros que existen y que no sé si afortunadamente justamente en Oaxaca, precisamente parte de Guerrero, parte de Veracruz, pero principalmente entre Oaxaca y Guerrero se encuentra esta población afrodescendiente. Ustedes imagínense cuando el INEGI llega a sus casas y les ha tocado atender a estas personas que hacen el censo, ¿cómo se autodescribe o autoescribe? No, pues mestizo o indígena. Pues resulta que cuando las personas llegan a hacerles este censo, pues es que ellos no se autoidentifican como indígenas ni como mestizos. Ellos necesitan que en esa encuesta que hace el INEGI venga la palabra afromexicano, afromestizo, o la idea es que venga ese reconocimiento hacia ellos. Como ellos lo dicen, muchas veces todos los apoyos del gobierno federal históricamente han estado centrados, por lo menos en el discurso, a decir, vamos a apoyar a las comunidades indígenas, independientemente del grupo que sea. Pero ¿cuándo se ha visto que el gobierno federal diga, vamos a impulsar estos pueblos afromexicanos que existen? Porque ustedes saben que cuando se quiere aplicar para algún proyecto, desafortunadamente, las políticas de operación son muy estrictas. Queremos aplicar a un programa federal y si no aplicamos o no estamos en regla con esas políticas, desafortunadamente pues no nos hacen o no podemos ser partícipes de ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, la idea es que en esta plática de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística, no puede quedar de un lado el tema de los pueblos afromexicanos, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar ahorita un comentario. ¿Qué les parece toda esta información que les estoy dando? Seguramente es mucha información. Yo no solamente quiero que ustedes tengan una noción más o menos clara de todo lo que implica este tema de la cuestión étnica.
Y para poder entrar de lleno a la palabra interculturalidad, yo no quiero que ustedes sean expertos precisamente en las lenguas, en las tradiciones de México, pero ya si se puede, ustedes ya por su lado, pues ya ustedes investigan. A lo mejor Juanita mañana va a Baja California y como ella no conoce Baja California, a lo mejor ya va con un conocimiento previo de Baja California o de Tijuana y ya no va a ser intolerante o ya no va a hacer comentarios a lo mejor que puedan ser, que puedan llegar a herir la sensibilidad de los que viven en Tijuana. O a lo mejor si Anel va a Oaxaca y sabe que hay muchos grupos indígenas y que las mujeres indígenas están vestidas con su indumentaria, Anel ya no va a decir comentarios despectivos o no va a decir que hay muchas Indias Marías como la película, por ejemplo. Por ejemplo, las películas de la India María nos dan una pésima imagen de lo que somos en México, porque en vez de ayudarnos a entender la diversidad cultural, vemos que las personas que se dedican a un oficio humilde, o que visten una prenda, o que visten una indumentaria indígena, son personas que no saben leer. ¿Cuántas películas no hemos visto de la India María donde el papel de una indígena se pone en esos papeles? Que no sabe leer, que le hacen lo que sea, que pasan muchos problemas. Entonces, realmente ese tipo de cine realmente no nos ayuda a entender la diversidad cultural. Entonces, la idea es esa: si a lo mejor Rosicela va a Quintana Roo, no va a tener ningún problema en escuchar el acento de los mayas, no va a tener ningún problema ver cómo celebran el Día de Muertos allá en Quintana Roo. A lo mejor si Vianney va a la Ciudad de México, no va a hacer críticas a la comida que hay ahí, porque ella sabe que en México se come diferente. Porque ella no va a decir, es que yo extraño la tortilla de harina de Sinaloa. O sea, no hay ningún problema. Les insisto, las cosas no es para ponerlas en una balanza de que yo soy mejor o tengo lo mejor. Todo esto nos va a ayudar precisamente para respetarnos, más que para tolerarnos, para respetarnos. Y solamente así vamos a poder vivir, porque eso nos trae paz también, nos trae, a veces decimos, esta señora, si vemos una señora, por ejemplo, con un traje regional, y vendiendo algún producto y vemos que no se expresa como nosotros manejamos el español, muchas veces no entendemos esa situación. Decimos, ay no, esta persona es indígena, es muy cerrada, no quiere hablar. Pero no sabemos realmente qué está pasando por su mente. No sabemos si esas personas fueron educadas para no hablar con desconocidos en la ciudad, o simplemente su forma de vida les ha hecho vivir en desconfianza una vez que salen a la ciudad. Porque una cosa es vivir en una zona rural y otra cosa es vivir en una zona urbana. Yo, por ejemplo, cuando la primera vez que salgo de mi pueblo, de uno de los 570 municipios en Oaxaca, para mí, por ejemplo, una autopista, un aeropuerto, un metro, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, era algo que no le encontraba ni principio ni fin y se me hacía difícil aprenderme a mover en el metro. Y eso lo vas aprendiendo, conforme pasa el tiempo lo vas aprendiendo. Muchas veces no sabes cómo moverte en la ciudad con peceros, o muchas veces no tienes la habilidad de andar preguntando cómo llegas al otro lado, pero todo eso se va aprendiendo precisamente si nosotros tenemos el conocimiento. Pero bueno, yo hablo demasiado y yo quiero escucharlos a ustedes hasta ahorita. ¿Cómo vamos? Quiero saber si estamos en sintonía de estas reflexiones que estamos haciendo, porque esto más que una clase son reflexiones que nos van a ayudar a nosotros a entender, que yo quiero que ustedes entiendan para qué sirve esto, porque muchas veces dicen, no, eso es una materia de relleno, solamente para cumplirla. Pero como les dije hace rato, el día que Anel vaya a Chiapas, por ejemplo, que no se pregunte por qué es el baile de las chiapanecas, que no se pregunte por qué se visten así, que por lo menos en noción tenga ya la idea de lo que hay allá y tenga sobre todo el reconocimiento a respetar esas diferencias que eso hacen el país que somos. Que no empiezan él a decir, es que yo prefiero las gorditas de Chihuahua, es que allá en Chihuahua se hacen así y quiera ver sus gorditas de Chihuahua en Chiapas. A lo mejor allá las gorditas son diferentes. Pero, o sea, no se trata, insisto, de llegar a un momento a poner las cosas en una balanza de que lo mío es mejor y lo tuyo es peor. Pero bueno, los quiero escuchar. A ver, ¿con quién empezamos? Yo, profe, a manera de discernimiento la opinión anterior,
Adelante, adelante, la estamos escuchando. Hola, hola. Sí, sí, adelante. Sí, yo pienso que a veces nosotros mismos, como mexicanos, somos nuestros enemigos. Somos nuestros propios enemigos porque no somos incluyentes con otras personas, independientemente de la cultura de la otra persona. A veces juzgamos muy duro sin saber, como dice usted, lo que está pasando por la cabeza o por la situación de vida de la otra persona. Ok, así es, así es. Bueno, a ver quién más va a participar. Adelante. Pues yo digo que debemos de respetar y como dice usted, saber que somos diferentes nada más en cultura, costumbre, pero que tenemos los mismos derechos. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver qué más. Porque miren, después de esta reflexión vamos a ver qué podemos hacer nosotros precisamente desde donde estamos, para que exista ese respeto a la diversidad, para que exista ese respeto a las cosas que son diferentes a nosotros. Porque también es cierto que no estamos obligados nosotros a vivir las circunstancias que viven los grupos indígenas, pero sí por lo menos a vivir en la empatía de poder entender las circunstancias, porque como mexicano no hay otro enemigo peor que un mexicano más, desafortunadamente, y lo vivimos mucho con el caso de esta muchacha de la película de Roma, donde ella por el mundo recibía galardones, donde el mundo la celebraba, pero precisamente en México era discriminada, era criticada, porque no era creíble, porque no dentro de nuestra mente o de la mente de muchos mexicanos tenían bien enterrado, bien cimentado, bien enraizado la idea que solamente una persona de tez blanca con características que la televisión nos ha enseñado puede aspirar a esas cosas. Lo que es una falsedad, porque tenemos un caso también muy importante en Chihuahua, de estas mujeres, de esos hombres que fueron a Europa a correr en huaraches. Esta propuesta que le hace la marca Nike para usar sus tenis, y no lo hicieron. Entonces tenemos muchísimos ejemplos que nuestra condición, nuestra situación, nuestra parte del país en que estemos, en la parte del mundo en que estemos, no es la limitante. Aunque la televisión, insisto, el cine, o el mundo materializado, globalizado, nos ha hecho creer que para merecer esas cosas hay que vivir en ciudad, hay que tener dinero, pero muchas veces estas cosas buenas que pasan en los grupos indígenas, en las poblaciones de México, tienen que ver con el esfuerzo, tienen que ver con la perseverancia, tienen que ver con esas ganas de no rendirse, de decir yo sí puedo. Y en esa lucha precisamente pues salen estos grandes resultados que muchas veces nuestras mentes o la mente de algunos compañeros mexicanos es tan pequeña que no logra concebir la grandeza que puede lograr cualquier mexicano, ¿no? De cualquier estado de la República Mexicana. Pero bueno, sigo escuchando sus comentarios. Anel. Sí, pues a mí ese tema también se me hace muy interesante. Bueno, como ya les había comentado, vivo en el estado de Chihuahua, en un municipio que se llama Guadalupe y Calvo, y este año, en Semana Santa, me tocó cubrir los eventos de los indígenas, de la comunidad indígena, y fue bien padre porque ver al gobernador indígena, cómo se dirige a su gente, cómo se ponen los penachos y cómo le ofrecen a Dios todas las cosas. En verdad, es una cultura muy bonita, la de Chihuahua, y me gustaría conocer, claro, la de otros estados. Excelente, excelente, Anel, muy bien. A ver, ¿quién más quiere comentar? A ver, o igual también se vale si tienen dudas, si tienen preguntas, porque acuérdense que nosotros tampoco tenemos una varita mágica
para resolver todas las diferencias culturales, lingüísticas que tenemos en México, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que todo eso se respetara, que existan las políticas públicas del gobierno, en el sistema educativo, que para que un niño que, por ejemplo, hable una lengua indígena, su maestro hable la lengua para que le pueda entender, para que este niño o esta niña no sienta que tenga que aprender el español a fuerza para poder aprender o ir a la universidad. Quisiéramos muchísimas cosas, pero desafortunadamente esas cosas avanzan poco a poquito. Y en el caso de nosotros, fíjense ustedes, la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa ya pone un granito de arena por lo menos para sensibilizarnos, porque la diferencia de ser una universidad intercultural no solamente se trata de dar materias que tengan que ver con la cultura o que ustedes conozcan la lengua y todo eso, sino se trata de que ustedes en su formación como futuros psicólogos puedan entender las situaciones en que las colonias populares, en que las zonas urbanas, en que las zonas rurales atraviesan. A lo mejor de repente a muchos ya les está tocando en campo, u otros en algún momento les va a tocar resolver conflictos en comunidades indígenas, organizar a mujeres, organizar a hombres para algún proyecto productivo. Y muchas veces el no hablar su lengua, el no entenderlos, el no saber sus costumbres, los va a limitar. Pero si ustedes ya llevan la sensibilización, ya llevan el conocimiento por lo menos de lo que existe en teoría, eso va a ser un parteaguas para que ustedes se puedan acercar. Entonces ya no van a llegar tan de seco como cotidianamente se dice, no tan así de, van a llegar ya con algo que les va a ayudar a ustedes en esto, ¿no? Pero bueno, ¿quién sigue? Entonces, adelante, ¿quién sigue? A ver, compañera Rosicela, creo que su micrófono no está activado, no la escuchamos. No, todavía no la escuchamos, compañera. Bueno, creo que la compañera tiene problemas de audio. Si gusta, por el chat, aquí no hay imposibles, por el chat háganos llegar sus comentarios y aquí la vamos a estar leyendo, ¿no? A ver, ¿quién falta por opinar? ¿Quién falta por dar algún comentario? Como les digo, también se vale preguntar, ¿no? No solamente es comentar, sino también preguntar. A ver, ¿quién más? No veo. Bueno, como no quieren comentar, vamos a pasar directamente a la diapositiva, ¿no? Ahí está en pantalla. ¿Qué es la interculturalidad? O más bien, ¿cómo queremos definir nosotros la palabra intercultural? La palabra, si es múltiples culturas, a lo mejor vamos a entender que intercultural, hablamos de muchas o las relaciones que hay entre las culturas, ¿no? A la interculturalidad la podemos entender como un proyecto social amplio, como una postura filosófica y un funcionamiento cotidiano ante la vida. Constituye una alternativa que nos induce a replantear, a reorganizar el orden social, porque insiste en la comunicación justa entre las culturas como figuras del mundo y recalca la importancia de dejar libres espacios y tiempos para que dichas figuras puedan convertirse en mundos reales. La interculturalidad reconoce al otro como diferente, no lo borra ni lo aparta, sino que busca comprenderlo, dialogar con él y respetarlo. En teoría, en palabras, la palabra interculturalidad es una palabra que tiene mucha complejidad y que seguramente no vamos a poder llegar de la noche a la mañana a todo esto que se quiere lograr, pero sí vamos a lograr nosotros sembrar esa semillita que en algunos de ustedes va a ir despertando, ojalá fuera la mayoría, que es lo ideal, pero con que se logren algunos de ustedes, para que ustedes lo pongan en práctica con su familia, con sus hijos, con sus vecinos, creo yo que ya estamos apostando, estamos contribuyendo, por lo menos un poquito, pero ahí vamos.
En la realidad intercultural, a partir de su diferencia con los demás, el sujeto individual o social se relaciona por medio del diálogo intercultural. Aprende a relativizar las tradiciones consolidadas como propias dentro de una cultura. Acuérdense lo que decía esta señora diputada en Guanajuato. Nosotros las imitamos, decía. Yo creo que no se trata de yo ponerme una prenda de un triqui, o no se trata de ponerme un huipil de un triqui, o no se trata de ponerme cualquier indumentaria y con eso decir, ya te aprecio, ya te respeto. No, yo creo que esto va mucho más allá. No quiere decir que no lo podamos hacer, porque a lo mejor yo viajo a Yucatán y me encantan los bordados que encuentro y me compro una camisa, me compro X y X, ¿no? Y de alguna manera pues contribuyo a la economía local y está bien y lo porto con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no soy yucateco, pero soy mexicano y como conozco de mi cultura, pues puedo portar algo de Yucatán, puedo portar algo de Sinaloa, puedo portar de cualquier lugar del territorio mexicano que me da a mi identidad. Acuérdense que en la primera unidad hablábamos mucho de la identidad. Entonces, podemos hacerlo, ¿no? Pero siempre, obviamente, con respeto. La noción de interculturalidad, uno de los presuntos ejes conceptuales de las nuevas políticas de educación formal que se proyectan hacia los pueblos. ¿Qué quiere decir con esto? Que estamos viviendo una globalización, que dentro de esa globalización viene la palabra intercultural. La diferencia o el gran reto o el gran desafío que tiene México es que nosotros no solamente vamos a vivir la interculturalidad conociendo a los musulmanes, conociendo a los peruanos, conociendo a todos los otros países que también tienen mucha cultura. Tenemos que empezar con nosotros y seguramente es un tema que no va a ser fácil porque por años, por décadas, se nos ha educado para ser todos iguales. Vamos, a lo mejor a muchos les tocó ir a una primaria donde el único idioma era el español, cuando a lo mejor nos dábamos cuenta que dentro de nuestro salón o de nuestra aula había estudiantes o había compañeros que hablaban otras lenguas indígenas de otras partes de la región, pero sin embargo se veían obligados a hablar el español porque era la única forma en el que el sistema educativo daba las clases o da las clases, porque esto no es algo que se haya terminado, sino sigue pasando. La interculturalidad se refiere sobre todo a las actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural, a sus miembros, a sus rasgos y productos culturales. Entonces, todo lo que yo pienso, la actitud que yo tomo, cómo la relaciono, qué respeto tengo, eso ya está hablando si realmente se está logrando un diálogo intercultural. Cuando se logra un diálogo intercultural es cuando yo te respeto y más bien te veo diferente, pero también me interesa saber por qué eres diferente, no con el afán de juzgarte, sino con el afán de entenderte. Si ustedes me dicen por qué yo en el Día de Muertos pongo un altar, se los puedo explicar. A lo mejor aquí en el norte no se acostumbra, estamos aculturizados por el tema de Halloween, pero quienes sentimos una identidad fuerte por lo mexicano decimos, a ver, vestirse de brujitas o vestir a los niños de monstruo y que salgan a pedir dulces por las calles no es mexicano o yo no quiero enseñarles a mis hijos. Pues sin embargo lo respeto, ¿no? Seguramente por las ciudades fronterizas es muy común que ya esté muy arraigada en los niños esta cultura de Estados Unidos, ¿no? Pero sin embargo, como les vuelvo a decir, no se trata de juzgar si es bueno o malo. Yo creo que cada quien decide en qué manera educar, pero sí hay momentos donde tenemos en nosotros defender nuestra identidad porque eso nos hace ser quienes somos. La interculturalidad propugna por el conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad cultural, étnica y lingüística que caracteriza a la nación y que se manifiesta en distintas formas culturales presentes en el territorio nacional. Conocimiento. Conozco, reconozco y valoro todo lo que existe culturalmente hablando, todo lo que existe de los grupos étnicos diferentes, todo lo que existe respecto a las lenguas. Solamente logrando esto, ya podemos hablar de que estamos dando apenas un primer paso para hablar de una posible interculturalidad, de hablar un posible diálogo
hacia lo diferente, hacia lo otro. Son tres cosas: conocimiento, reconocimiento y valoración. ¿A qué? A la cultura y a la lengua principalmente, de la región, del territorio mexicano. Y pongo el caso de Sinaloa, por ejemplo. Sinaloa, el grupo étnico nativo de la región es el Mayo Yoreme. Sin embargo, si nos vamos a la sierra de Sinaloa, ya tenemos presencia de grupos de lo que es Chihuahua. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que en Sinaloa ya no solamente hay Mayo Yoremes, ya hay de grupos étnicos de Chihuahua. Nos vamos al sur de Sinaloa, vamos a encontrarnos con Nabolato, que hay grupos étnicos de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, que llegaron a trabajar al campo y se quedaron aquí y han tenido una forma de vida. Entonces estamos hablando de un Sinaloa multicultural, de un Sinaloa que es diferente y que en la medida que lo vamos conociendo, pues vamos a poder decir si es diferente, si es multicultural. Ya no vamos a decir solamente existen los Mayo Yoreme, no. Hay grupos étnicos o grupos culturales étnicos que han migrado a la ciudad por el empleo, por el desempleo, por la violencia, etcétera, etcétera. Y realmente casi todo el territorio nacional tiene presencia de grupos étnicos. No hay ningún estado realmente que no tenga la interacción de una cultura con otra cultura. Si las hay de grupos étnicos de otras partes del mundo, no tendría que haber la menor duda que grupos internos nuestros estén presentes, ¿no? El conocimiento de la diversidad cultural constituye el primer acercamiento a la diferencia desde una posición, desde una disposición y apertura tanto cognitiva como ética, que hace posible el reconocimiento, es decir, el impacto de la diferencia. Para poder tener conocimiento, hay que empezar entendiendo de dónde parte la diversidad cultural, de dónde parte la diversidad lingüística, ¿no? En teoría, eso es lo que les quería comentar. No sé si hasta ahorita lo que hemos compartido nos permita a nosotros ya darnos una idea o decir, creo que entiendo un poquito más qué queremos lograr con la interculturalidad. Me gustaría escucharlo porque con eso voy a dar por hecho de que se está entendiendo. Voy a dar por hecho de que por lo menos se tiene la noción de todo esto que estamos platicando. A ver, ¿los escucho? Yo, profe. Mande. Yo, pues la verdad, en lo personal, pues sí, es un tema bastante interesante y sí me voy a proponer investigar un poquito más acerca de las culturas y todos estos grupos que usted nos ha estado mencionando. Y pues sí, abre tu mente, la verdad, y te enseña a ser un poquito más humano y más empático. Muy bien. Profe. Mande. Y aprovechando ahorita que me cedió la palabra, la actividad que nos puso, nos vamos a realizar, dice que es elaborar un diario de doble entrada. ¿Y eso qué? Ok, pues no se preocupen. El diario de doble entrada es una actividad académica que consiste en varios apartados. Si ustedes abren el documento, yo les puse si no está ahorita junto ahí el formato de trabajo, lo voy a revisar ahorita con la maestra Clarisa para que ya lo puedan ver ustedes. Hay un formato de trabajo que ustedes van a vaciar lo que van a entender en un video que van a ver. Realmente ustedes no van a inventar el formato ya existe. Si no está disponible ahorita en plataforma, lo voy a checar con la maestra Clarisa para que lo pueda checar y pueda estar disponible para que ustedes puedan trabajar esa actividad. Entonces, el diario de doble entrada es un formato ya previo con ciertos espacios a llenar de acuerdo a lo que ustedes van a reflexionar en el video que viene señalado allí en la actividad. No sé si me explico. Ah, sí, lo que pasa es que yo miré la actividad, letra específicamente y un video, pero no supe en realidad que era el diario de doble entrada. Esa era mi pregunta, pero en cuanto la suban, pues yo voy a estar al pendiente. Muy bien, sí, así es, Juanita. Gracias, profe. De nada. A ver, ¿quién más?
¿Cómo nos vamos? ¿Ya conocían todo esto? ¿Les parece nuevo? ¿O les parece un contexto irrelevante? ¿O de repente quisiera yo escucharlos, ¿no? ¿Les parece nuevo toda esa información? ¿O ya lo conocían? O, no sé, me gustaría escucharlos porque esto da la pauta para saber si vamos bien, para ver si esta materia que se llama cuestión étnica, o sea, las cuestiones con los grupos étnicos, las cuestiones con lo que tiene que ver con las naciones indígenas, con lo que tiene que ver con la palabra intercultural. Entonces me gustaría seguir escuchándolos para ver si estamos en la misma sintonía, o a lo mejor yo ando soñando y ustedes andan por otro lado. Pues a mí es algo interesante aprender más. Ok. Ok, Gaby, muchas gracias, Gaby. Estoy leyendo el comentario de Rosicela, nos dice, creo que es importante incluirlos porque en mi trabajo tengo contacto con indígenas y es bien complicado incluso hacerlos hablar. Efectivamente, para poder lograr una comunicación efectiva con los grupos indígenas, sean de donde sean, tiene que ver mucho la empatía, la sensibilidad hacia los grupos, porque acuérdense que son educados de una manera que no les permite muchas veces, porque la educación que se les brinda no es la misma que se recibe, por ejemplo, cuando todo se da en español o todo se da en la lengua indígena. Porque si una persona se acerca y les habla en la lengua indígena que ellos hablan, lógicamente van a tener una respuesta positiva, ¿no? Son muchas complejidades las que se viven en campo cuando queremos trabajar nosotros con los propios grupos. Por eso muchas veces se dice que cuando una comunidad indígena quiere buscar su desarrollo, quiere encontrar las formas de salir adelante, tiene que partir precisamente de ellos mismos, porque si no, caemos en el tema de que muchas cosas se plantean desde un escritorio, desde una visión en la que no se conoce la realidad, y por eso tenemos comentarios como la señora esta de Guanajuato que decía, yo no me los imagino en una oficina, yo me los imagino vendiendo sus nopalitos. O sea, es un comentario, es una, la verdad que deja muchísimo que desear para una persona que es figura pública y que tiene el compromiso con la sociedad. Creo que peca de ignorante la persona que hace ese tipo de comentarios porque no va y no está en sintonía precisamente con lo que se vive en México, ¿no? A ver, ¿quién más nos falta? A mí se me hizo muy interesante. Claro que cada quien conoce nada más los que hay en su estado, pero ya casi tratando de ir a cada estado a conocerlos, sus culturas, sus cosas. Así es, muy bien. Gracias, vamos con Enel. Sí, a mí se me hace muy interesante ese tema y hace como una semana, bueno, 15 días, viajé a la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Es reconocida por ser la ciudad de las tres culturas. Están los tarahumaras, están los menonitas, que ellos vienen de Alemania, y están pues los chihuahuenses. Y es bien padre que la gente de ahí los respete porque ya tienen muchísimos años viviendo los menonitas ahí y ellos no conviven con nadie, no se mezclan con nadie, pero se respetan y es muy importante eso. Así es, muchísimas gracias, Anel. La verdad que todos los días aprendemos y entre más viajemos, entre más tengamos la oportunidad de hacerlo, nos vamos a ir dando cuenta que somos muy diferentes, pero que esas diferencias no nos van a hacer más ni menos, sino al contrario, nos dejan mucho de lo que podemos aprender, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere comentar? Si no, ya para... yo puse una notita en cada foro. Es muy importante que la participación en los foros académicos que tenemos en las tres unidades sean producto de ustedes. Es decir, yo, Anel, pienso que la diversidad cultural, o sea, que sea producto de ustedes, que no sea un copy-paste de lo que podemos encontrar en Internet, porque la idea es construir conocimiento, la idea es que de todo eso que estamos platicando, ustedes ya generen una postura frente a la diversidad cultural, frente a la diversidad lingüística,
generen preguntas, generen situaciones, a lo mejor que de repente no encontramos alternativas de solución, pero a lo mejor entre todos podemos aportar para decir, hazle así o hay que hacerla acá. O sea, de alguna manera esto es conjunto, pues. No sé si alguien más quiera participar, si no, para ya despedirnos con el último video. Tengo un video ya para cerrar esta sesión. Bueno, no veo manitas arriba, pues vamos a ver el video y vamos a regresar ya para despedirnos nada más. Vamos a ver el video. Muy buenos días a todos. Konyak Bokwet, Hausen Zekberg, Hajn, Limadiaget, Muret Hatsanayu, Haduget, Haduk Nashwing, Pon Edon, Sonsanayuma, Stendonyamda, es Oshamiatzet, Kachharigech. Llévate este rebozo. Quiero que les digas a los que viven allá en el otro mundo quiénes somos, cómo vivimos y qué hacemos. Llévatelo para que nos recuerdes, para que no nos olvides. Fueron las palabras de mi abuela cuando emprendí camino a Holanda y me despedí de ella en el 2013. Mi querida abuela, a quien perdí hace poco, decía que cuando naces, tu ombliguito tiene que ser enterrado en el patio de tu casa, porque es ahí donde perteneces y donde tienes que volver algún día a cerrar el ciclo de la vida. Mi ombliguito fue enterrado en las montañas de la Sierra Mije del estado de Oaxaca, una tierra que me llena de nostalgia. Mi vida se enlaza a la tierra. Hablar de mi historia es hablar de mi abuela, de mis padres, de sus andanzas, de su lucha día con día. Mi abuela Eulalia, mi fortaleza, mi referencia. Fue madre por primera vez a los 14 años. Una mujer mije que no fue a la escuela, no hablaba español, pero una mujer siempre trabajadora. Ella me enseñó a sembrar la tierra, el maíz. A través de su sabiduría, el vivir día a día, me ayudó a construir mi identidad y quién soy el día de hoy. Mi madre, mi ejemplo de perseverancia más grande en la vida, una mujer mije que a los 9 años fue forzada a migrar a la Ciudad de México por la pobreza. Aquí usó zapatos por primera vez, aprendió español, y aunque ella quería ser médico, terminó siendo de las primeras generaciones de maestros indígenas, igual que mi padre, que para poder acceder a educación tuvo que escaparse y vivir de casa a otro pueblo. Me siento muy orgullosa de ellos, porque ellos lucharon por una educación digna para nuestros pueblos indígenas. Para que pudieran enseñar en español y mije, recorríamos muchas comunidades. Muchas de ellas a veces no tenían carreteras, teníamos que caminar en el bosque, a veces bajo la lluvia. Entonces es así como empezó mi vida de andariega, desde muy pequeña. Y así, a mí me tocó en el futuro, con tan solo 14 años de edad, tomar la decisión de emprender mi camino, mi viaje sola, para estudiar y construir un entorno sano, en paz y libre para mí. Es muy duro hablar de esto, pero muchas familias como la mía era víctima de alcoholismo y violencia. Pero tenemos que hablar de este tema, porque viviendo en silencio no solucionamos nada. Tenemos que alzar la voz. Y porque tengo la firme convicción de que es posible construir algo diferente, reconstruirnos como mujeres, como niños, que muchas veces somos los que más sufrimos de esta situación. Así, a esta corta edad tomé el sabio consejo de mi hermana, que tan solo tenía 17 años. Vete para no estar triste como yo, para empezar de nuevo. En esos años hubo muchos momentos de grandes retos. Mamá, sé que la vida de alguna manera nos ha hecho duras, poco expresivas. Hoy me acompañas y eso es un honor para mí. Quiero decirte que necesitaba alejarme y que finalmente lo entiendo. Sé que no fue difícil para ti enfrentar todo eso. Mamá, papá, quiero decirles que los
honro y que agradezco la vida que me han dado, que no hay culpas y que aunque vuelva a alzar mis alas, deseo que sepan que los quiero y agradezco con amor. Y también gracias por enseñarme que la educación era un medio para seguir adelante. Finalmente, fue con esta experiencia que tomé fuerza en las dificultades. Emprendí camino a Chapingo, como muchos otros jóvenes, para construir mis sueños y reconstruirme a mí misma. Mi querida alma mater, la Universidad Autónoma Chapingo, me dio cobijo, educación, una beca y una educación digna. Años después, tenía mi objetivo de vida claro, motivada por la nostalgia de mi tierra y las andanzas. Yo quería influir en la política pública y ahí debería poner mi granito de arena en las comunidades rurales e indígenas de México. ¿Cómo lo haría? Mi sueño sería convertirme en investigadora. El camino no fue sencillo, se convirtió en una lucha de día con día, como aquellas que con esfuerzo y valentía emprendieron mi abuela, mis padres. Decidí renunciar a mi trabajo y enfocarme a buscar mi sueño, buscar mi posgrado. Las oportunidades uno las crea, las visualiza. Toqué muchas puertas. Y si bien muchas se cerraron, el aire que esos portazos generaron solo fueron el impulso que abrieron muchas otras más. Los obstáculos que me he encontrado los he tomado como oportunidades para trascender. Y así postulé a la beca Fulbright. Fue uno de los procesos más difíciles en mi vida. Lo recuerdo con mucha nostalgia porque cambió mi vida para siempre. Y me enseñó que a veces necesitamos solo un voto de confianza. Cuando postulé, debería aprobar cierto nivel de inglés. Invertí mis últimos pesos para un examen que se llama GRE. Pero la fortuna de la vida a veces es muy extraña. La influenza del 2009 provocó que mis resultados no llegaran a tiempo. Decepcionada, triste y sintiendo que mis sueños se derrumbaban, decidí perseverar. Pedí prórroga a Comexus. Confiaron en mí y me otorgaron la beca. Me convertí orgullosamente en la primera becaria indígena del programa Fulbright en México. Y así llegué a tierras extranjeras. Después Comexus abrió un taller para estudiantes indígenas, que logró que más jóvenes como yo pudieran ir a Estados Unidos de América a hacer sus posgrados. Gracias al programa Fulbright que me permitió hacer mi maestría en la Universidad de Arizona e ir a Tailandia y Camboya. Con la movilidad internacional pude ver mi mundo con otros ojos, fortalecí un idioma, conocí a muchos otros jóvenes brillantes como los que hoy estamos aquí y seguí creyendo en mis sueños. Hoy estudio un doctorado en la Universidad de Wageningen en Holanda, becada por el programa de becas para indígenas, fortalecido por el CONACYT, CIESAS y la CDI. Y en este punto de mi vida es cuando me pregunto, ¿qué habría sido de mí sin esas grandes oportunidades para quienes como yo no tenemos más opciones? Señor presidente, soy un ejemplo de la inversión en educación pública. Es aquí cuando me doy cuenta que Nelson Mandela tenía razón al afirmar que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y me gustaría que muchos jóvenes que aún viven en inequidad social puedan tener el mismo acceso que yo. La transformación de México recae en este tipo de historias. Luchas emprendidas por valientes en la persecución de sus sueños. Valientes como mi abuela, mi madre, mi padre y los 18 galardonados que están el día de hoy aquí. Como Irma, porque me veo identificada contigo, por preservar lo preservable, como la lengua, nuestras raíces, nuestras tradiciones, pero también por abrir camino para muchas mujeres de nuestras comunidades indígenas y otras zonas rurales, quienes enfrentan muchos mayores retos. O como nuestro querido Félix, cuya sonrisa franca nos contagia con tanta energía y es inevitable no inspirarse con su ejemplo. Un joven extraordinario que hizo de sus limitantes su potencial para terminar una maestría y desarrollar un software que él y otros seres humanos puedan comunicarse. Félix, de corazón, te lo digo, muchísimas gracias por ese aprendizaje de vida. Eres luz para todos.
Y es que ahora más que nunca, tras conocer a tantas personas, tantas historias, recorrer diferentes países, vivir en diferentes culturas, visualizar realidades ajenas, no me queda más que reconocer que amo a México y que lo amo porque tengo fe en él, porque sé que no solo tenemos recursos humanos, tenemos capital humano como el que está el día de hoy aquí. Porque soy realista, porque veo que México nos necesita tanto como nosotros necesitamos de México. Lo amo porque soy una firme creyente de que no solo necesitamos palabras, necesitamos sumar acciones para construir una mejor nación. Señor presidente, todos estamos aquí para sumarnos y construir un mejor país, porque hay que trabajar por lo que amamos, por la tierra que pisamos, regresar a donde hemos sembrado nuestros ombliguitos al nacer, porque esta es nuestra tierra, porque México soy yo, México eres tú y México somos todos. Muchísimas gracias. Skuyu komenda komhata yanashwin metstejit tagat namuka. Bueno, pues ya pudieron ustedes escuchar ahí. Espero que se haya escuchado bien el audio y que hayan prestado un poquito de atención. Con esto vamos a cerrar ya esta segunda unidad y de verdad espero que todo lo que comentamos siembren ustedes la fortaleza y la riqueza de pensar, por lo menos por un instante, de que las cosas se pueden lograr, aparte de esta gran historia que acabamos de escuchar. No solamente conocer México, conocer otros países. O sea, yo creo que hay una gran lección de vida detrás de esta persona que vimos en el video y que a pesar de las circunstancias, pues siguen adelante, ¿no? Entonces, nosotros creo que somos afortunados en muchas ocasiones ante la vida y tenemos todo para ir hacia adelante. Entonces, la invitación es esa. Que pasen buenas noches. Nos vemos en la próxima sesión. Ya yo creo que el día de mañana o más tarde, unos momentos más, voy a ver lo que se suba en el material para que ya puedan ir trabajando. Y también pues, los invito a que entren al foro y ustedes pues hagan sus planteamientos, sus preguntas, sus cuestionamientos y podamos entre todos retroalimentar esa información, ¿no? Descansen, buenas noches, cuídense mucho. Igualmente. Buenas noches. Hasta luego.